Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te saludo desde Barcelona. Ya he vuelto, ¿vale? Estaba lo que es en Perú por asuntos personales, pero a partir de esta semana ya se normaliza todo. Como siempre, estaba entregando los videos cada semana, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Muy bien, Libra. ¿Alguna vez ustedes, Libra, cuando eran jóvenes, o a lo mejor actualmente lo tienes, has tenido esa esfera, es como cristal y dentro hay como una casita y que cae nieves? No sé si tú lo has tenido, mi querido Libra. El punto es que he visto como que tú estás dentro de una esfera, como si fuera lo que es un ecosistema, pero dentro de esa esfera lo tienes todo. Tienes lo que es tu casa, hay lo que es abundancia. He visto muchas joyas, mucho oro también, mi querido Libra. Y es como que me estuviera representando lo que es, en este caso, no sé si tú recuerdas a la carta del mundo, lo que representa el signo de Virgo. Te voy a enseñar aquí con el tarot egipcio. Un momento, chicos. A ver, mira. Me recuerda mucho lo que es a la carta del mundo. Si te das cuenta, aquí hay una esfera y dentro de esa esfera hay un personaje. Y el mundo, cariño, representa suerte. También representa lo que es a tu evolución, a tu crecimiento, a lo que tú das a los demás sin esperar nada a cambio. Es como que todo lo que tú siembras, cariño, se te devuelve, mi querido Libra. Hay un despertar, hay un crecimiento espiritual, hay una evolución en ti en estos momentos. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque nos están diciendo como que Dios quiere recompensarte, el universo quiere recompensarte. Y también está relacionado con situaciones en la distancia. Puede ser la familia, puede ser de repente una relación que tienes lo que es en la distancia. Algo que tú quieras lograr relacionado con la distancia, mi querido Libra. Siento que va a haber una recompensa, siento que va a haber un regalo o noticias a través del Internet, porque también el mundo representa lo que es el Internet, mi querido Libra. Entonces siento que algo viene para ustedes, algo maravilloso, algo fantástico, algo viene. La suerte te acompaña en esta semana, mi querido Libra. Es propicio también si tú de repente quieres hacer algo en proyectos o comprarte algo. Yo que sé, un coche, una casa, joyas, ropas, algo que te haga sentir bien. Algo en la cual tú dices, Richard, esto es fruto de mi esfuerzo. Porque a ti no te lo regalan nada, Libra. O algo se soluciona, algo que a lo mejor tú creías imposible. Porque recuerda que el mundo es el huevo cósmico también. La suerte del universo, de Dios, mi querido Libra. Te voy a sacar lo que es signos, que Dios y universo me ayude. Vamos a ver signos Libra. Vamos a ver. Me sale un Capricornio. Me sale un Leo. Me sale Piscis o Acuario.
cierras con un cáncer. En las descripciones también saco lo que es signos. Entonces tú tranquilo, tranquila, si a lo mejor no ha salido el signo de tu interés. Vamos a ver, iniciales, cariño. La letra K, la letra T, la letra B. Muy bien. Un mensaje de las cartas de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quieren decir, cariño? Escucha. Tu estado natural es la alegría. Cuando te sientas triste, no tienes la sensación de que se ha chupado toda la energía, que te han chupado toda la energía. Se necesita mucha energía para pensar negativamente y sentirse deprimido. Volver a la alegría es muy sencillo. Todo lo que se necesita es un pensamiento positivo y luego otro, mi querido Libra. Cuando uno, mi querido Libra, está triste, cuando de repente hay algo que te deprime, puede ser que no funciona algo en tu proyecto, o esa persona no te escribe, o estás un poco enfermito, enfermita, o de repente en tu hogar, tu familia, tus amigos, algo no funciona, y tú estás con las energías bajas, mi querido Libra, entonces todo lo malo aparece. Es como un efecto dominó. Te pasa que tú me dices, Richard, da la casualidad que yo termino con mi pareja y al día siguiente, a la semana, me echan del trabajo. Y a la otra semana me enfermo. ¿Por qué? Porque estás vibrando mal. O a veces también el pensamiento. Mira, Libra, como ejemplo, cariño. Yo siempre cuando viajo al extranjero, especialmente a mi país, yo voy con todo el entusiasmo. Pero siempre mi mente está, mira, para que veas que no soy perfecto, de que me voy a enfermar faltando los últimos días para volver a Barcelona. Y digo, no vaya a ser que me enferme faltando los últimos días, porque tengo que tomar lo que es el vuelo y voy a perder el vuelo. Y trato de pensar en positivo, pero a veces me gana, Libra. Y da la casualidad que faltando 3 días o 4 días, me enfermo. Es esto, para venir lo que es a Barcelona. Entonces, esos son miedos, temores. Yo prácticamente con mi mente lo he creado, esa situación, Libra. Para que veas que no soy perfecto. Entonces, esto te lo pongo como ejemplo, Libra, porque muchas veces nosotros creamos con nuestra mente la situación que viene en el futuro. A lo mejor tú siempre estás pensando, ¿será que Pepe Lucho me es infiel? Y al final, cariño, con el tiempo Pepe Lucho te va a ser infiel, porque tú le estás atrayendo. ¿Será que a lo mejor de repente estoy enfermo, estoy enferma? Y a lo mejor no estás enfermo y enferma, pero lo atraes y caes mal. No sé por qué sospecho, Richard, que no me van a renovar, no me van a renovar en el trabajo. Y al final no te renuevan, porque lo estás atrayendo. Tienes que vibrar bien, tienes que pensar en positivo, al margen de lo que esté pasando en tu vida. Si te gusta una persona, piensa en positivo. Imagínate el encuentro con él o con ella. Imagínate de repente esa conversación. Si tienes un problema con una persona, imagínate cómo resolver ese problema con esa persona. Crea esa situación ya, atráelo esa situación. Y verás magia en tu mundo, Libra. Porque es importante que tú vibres bien, corazón. Vamos a ver el tarot Z qué te quiere decir. Que Dios y universo me ayude. Esta carta. La carta del Caballero de Copas. A veces tienes ganas de hacer muchas cosas, Libra. Tienes tantos deseos, tantos impulsos, pero no lo haces. No lo haces, se queda a medias, cariño. Y mira que la carta del Caballero de Copas, corazón, es una energía de poder, de fuerza, que tú puedes llegar lejos. Tú puedes concretar aquello que quieres hacer. Conversar con una persona, expresar tus sentimientos, hacer un proyecto juntos, mudarte de casa, algo nuevo.
Tienes tantas ideas en tu cabeza, Libra, pero no lo haces a veces. ¿Por qué? Fíjate. Si te das cuenta, aquí hay un caballero que está sentado encima de un caballo. El caballo es fuerza. Ya en un carro dice, ¿cuántos caballos de fuerza tiene este coche, este carro? Y te lo dice, ¿no? Yo qué sé, 150 caballos de fuerza, HP. Es esto. Pero si te das cuenta, corazón, este caballo, sus patitas, hay una soga o una cadena que le detiene. No avanza. No avanza. Y este caballo está mirando al suelo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué las cosas no salen como yo quiero? ¿Por qué? Porque tú estás poniendo un bloqueo. Richard, pero yo no estoy poniendo un bloqueo. Al contrario, yo quiero que pase la desesperación, la ansiedad, el estar mirando la hora cuando pasa esto, el estar de repente escribiendo a una persona y esta persona no te responde a tiempo y tú te enojas. Eso es estrés. O de repente te gusta una persona, pero no lo dices nada. O tienes miedo que una relación no funcione y por eso que no entregas al 100% tus sentimientos. No hay nada de malo que te guste una persona, que ames a una persona. No hay nada de malo que tú tengas sueños. Lo importante es que tú lo apliques. No te guardes las cosas, cariño. ¿Para qué te guardas las cosas? ¿Te lo vas a llevar dónde? ¿Al cementerio? Ese es el punto, Libra. Entonces, suelta, avanza, Libra. Vamos a ver qué más me dicen. Y también esta carta, cariño, también puede ser en la cual tú me dices, Richard, estoy lidiando con una persona que me ofrece tantas cosas, que me dice tantas cosas, pero que no avanza. Estoy en una relación con una persona que me dice que va a dejar a alguien y no lo deja. O que simplemente me dice tiempo para vivir juntos, pero no me deja. Y yo me siento estancado o estancada en esta situación. O estoy esperando la noticia de un proyecto, que me llamen de un trabajo, pero no me dicen nada. El que no llora no mama, cariño. El que no llora no mama, mi querido Libra. Tú tienes que insistir. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. Tenemos lo que es la carta del emperador. La carta del emperador, cariño, representa lo que es el signo Tauro también, o una persona de elemento tierra. Representa también las ganas, las fuerzas, el no rendirse, pero también puede representar que te estás descuidando de los colores de la vida. A lo mejor estás tan centrado, tan centrada en tu proyecto, o simplemente en el qué dirán, que te estás olvidando de vivir. Pero voy a sacar más cartas. También puede ser un mensaje para ellos o para ellas. Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la estrella. No, eres tú, cariño. Eres tú. Mi querido Libra, lo que tenga que pasar, pasará. El tiempo pone a todos en su lugar. Pero no te descuides de vivir, Libra. Porque está al costado de la carta de la estrella. Es como que el universo grita que tú seas feliz. Es como que el universo dice, lo que tenga que pasar, que pase, tú continúa con tus cosas, con tus proyectos, con tu vida, con tu mundo. No tiene por qué ser todo malo, cariño. Me dicen que vivas el presente. A lo mejor tú te preguntas y dices, ¿me ama? ¿No me ama? ¿Qué más da? Lo tienes a tu costado, ¿no? Está viviendo contigo. Disfruta ese momento. Cariño. Richard, ¿seré estable en ese trabajo? Cariño, disfruta ese momento porque nada está escrito por el momento. A lo mejor pasa un terremoto, hay un accidente y ya no puedes estar en ese trabajo. Entonces, disfruta, vive, cariño, cada instante de tu vida. Me dicen también que vas a tener como una entrevista o una conversación con una persona de carácter fuerte, pero que puede tener quizás un poder adquisitivo alto, o puede ser de repente tu jefe o tu jefa. Va a haber una conversación. Esa conversación es positiva para ti, porque está la carta de la estrella.
La estrella, cariño, es tu suerte. La suerte te sigue, cariño. Es como que es una semana de suerte, de dinero, de mucho dinero para ustedes, Libra. O que tus proyectos se concretan. Es una semana fantástica. Voy a sacarte lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver. Libra, 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 cariño. Vamos a ver. Dice, engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. Esto es especialmente para aquellos que en estos momentos quizás tú sospechas que la persona de tu interés te engaña y quizás ellos o ellas simplemente te hacen quedar como el loco o la loca. Entonces, los ángeles del amor dice, uno de los dos está engañando. Si tú me dices, Richard, no, yo soy una persona santa, cariño, entonces no tienes por qué preocuparte, pero quizás la otra persona sí. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor, mi querido Libra, tú sospechas que un compañero o una compañera de trabajo, un amigo o una amiga, no es trigo limpio. Entonces tienes que ir con cuidado. Ya te están advirtiendo, Libra. Alguien no es sincero contigo o no es sincera contigo porque me sale en el mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver las características. Corazón de melón. Ay, mi querido Libra, cariño. Atrévete, Libra. Respuesta en el tarot egipcio primero, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio. Mira, la carta de loco. Atrévete, te dice. Respuesta en el tarot egipcio. Salió un Libra. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del sol es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2. La carta del diablo es un no. Capricornio, cariño. Las características, ¿vale, mi querido Libra? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra. Me sale la carta del 3 de espadas. Te noto como un poco decepcionado o decepcionada, especialmente con los sentimientos. Con una persona que puede ser de elemento aire, pero también puede ser cualquier otro elemento. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro. Esta persona, cariño, es como que te hubiera ignorado o de repente simplemente te ha traicionado o no se pone en contacto contigo. Puede ser Libra, Géminis, Acuario o cualquier signo. La carta de la muerte. Para muchos de vosotros, cariño, viene un contacto con una persona que tú creías que todo estaba ya zanjado, que todo estaba olvidado. Puede ser que estás lidiando con un Escorpio también. La carta de la sota de espadas. O tú quieres decir algo a una persona, o hay una persona que quiere comentarte algo, mi querido Libra. Es una persona que actualmente está en un lugar donde hace frío, hace mucho fresco. Una persona delgada o delgado, piel blanca, la nariz lo tiene un poco grande, cabello lacio, castaño, rubio o negro. La carta del 7 de espadas. Ten cuidado con perfiles falsos, llamadas ocultas. Ten cuidado con las estafas porque tenemos la carta del 7 de espadas. Cariño, ¿vale? Es una semana que tienes que ir con cuidado. No vaya a ser que te llamen de un banco, no vaya a ser que te llamen de algún sitio. No entregues tus claves, cariño. Ten mucho cuidado, ¿vale? Ten cuidado también a la hora de firmar documentos, trámites legales, etcétera, etcétera. Porque cerraste con la carta del 7 de espadas. O simplemente no hagas caso a perfiles falsos o llamadas que a lo mejor quieren ponerte en problemas con los demás. Bendiciones, mi querido Libra. Gracias por tu apoyo, corazón. Un besote. Es una semana de suerte. Solamente tienes que ir con ojito, ¿vale? Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.